vascularización del sistema nervioso central. Para eso vamos a estudiar dos sistemas. El primero de ellos es el sistema de la arteria carótida interna, mientras que el segundo es el sistema vértebro-basilar. Vamos a comenzar con la carótida interna. Si nosotros recordamos de la aorta a nivel de mediastino superior en tórax gira formando el callado o arco aórtico. Este callado dará a su vez tres ramas o tres arterias. La primera de ellas es el tronco brachiocefálico, también conocido como arteria innominada. La segunda es la arteria carótida común, izquierda, antes llamada carótida primitiva. Y también va a dar a la subclavia izquierda. Entonces son las tres ramas del callado aórtico. De aquí, el tronco brachiocefálico a su vez dará a la subclavia derecha y a la carótida común derecha. Son los vasos del lado derecho, que son 2 centímetros aproximadamente más cortos que los del lado izquierdo. La carótida común, a su vez, a nivel aproximadamente de C4, de la vértebra C4, o también al nivel del borde superior del cartílago tiroides, presenta su bifurcación en carótida externa y carótida interna. En este caso nos vamos a detener en la carótida interna. Esta arteria tiene su origen a nivel de C4. Esta arteria, la carótida interna, le vamos a estudiar 4 porciones. La primera, en la que se origina, se conoce como porción cervical. Esta pasa anterior a los procesos transversos de las vértebras cervicales superiores y no emite ramos colaterales. Después, esta arteria en su ascenso ingresa al temporal, a la porción petrosa, a una región conocida como conducto carotidio. Por ahí va a entrar. Este conducto carotidio, cabe destacar que se relaciona con la pared anterior de la caja timpánica, o sea, con el oído medio. Por eso la pared anterior se conoce como pared carotidia. Esta arteria, entonces, al ingresar al conducto carotidio, va a formar su segunda porción, que se conoce como porción intrapetrosa. En esta región emite algunos ramos llamados carotido-timpánicos, justo para el oído medio. Luego, al concluir ese conducto, sale la arteria y se dirige hacia anterior, ya en la base de cráneo. Va a pasar justo por encima de un agujero cubierto de cartílago, que es el agujero rasgado o foramen lacerum. Se dirige hacia adelante y en ese momento va a estar cubierto por una estructura venosa. Esta estructura recibe el nombre de seno cavernoso. Cabe destacar que el seno cavernoso está a los lados de la silla turca o de la silla hipofisaria. Tenemos procesos clinoideos anteriores, el dorso con los clinoideos posteriores y el clivus, ¿no? Hacia atrás el agujero magno. Entonces, a cada lado, la carótida interna pasa al interior del seno cavernoso. De ahí que a la tercera porción se le conoce como porción intracavernosa. Finalmente emerge en relación a los procesos clinoideos anteriores y se dirige hacia arriba. Aquí le vamos a estudiar la cuarta y última porción a la carótida interna, que recibe el nombre de porción supraclinoidea. También se le conoce como porción cerebral. Vamos a revisar aquí un poco acerca del seno cavernoso. Si lo vemos a ras de suelo, es decir, a nivel de la base de cráneo, aquí veríamos al esfenoides con sus senos, la región hipofisaria, y vemos en azul a cada lado
al seno cavernoso, esta estructura venosa que alberga la arteria carótida interna. Cuando emerge, gira hacia arriba, ¿no? Y aquí podremos ver la otra porción, la porción supraclinoidea. Cabe destacar que está acompañado de nervios craneales. En la pared lateral de superior e inferior veríamos al 3, oculomotor, al 4, troclear, a la división oftálmica del trigémino y a su división maxilar. Mientras que directamente relacionado con la carótida interna y al interior del seno cavernoso estaría el abducens o nervio craneal 6. Aquí podemos distinguir en esta preparación. Podemos ver aquí el dorso de la silla, ¿no? La región del clivus, tallo cerebral hacia atrás. Y podemos ver a la carótida interna que pasa a los lados de la silla turca al interior del seno cavernoso. Estas últimas dos porciones, es decir, la porción intracavernosa y la porción cerebral, se les conoce en su conjunto como sifón carotidio. Esto es porque gira con forma de una letra S durante este trayecto. Vamos a observar aquí en esta imagen el trayecto de la carótida interna a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Su porción cervical, luego la porción intrapetrosa, posteriormente su porción cavernosa y luego la porción supraclinoidea. Estas últimas dos se les escribe como sifón carotidio por la forma de S que presenta. Una vez que llega a la parte final, dará sus ramas terminales. Las terminales de la carótida interna son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Y va a dar múltiples colaterales durante este recorrido. Si quisiéramos representar un poco para conocer sobre las ramas que da, vamos a poner una vista inferior. En esta vista inferior vamos a poner cortado al nervio óptico de cada lado, el cual se comunica en la región del quiasma óptico hacia atrás, y vamos a recortarlo el tracto cintilla óptica posterior al quiasma. Estaría el tracto cintilla. Tendríamos también hacia acá adelante los cuerpos mamilares, la región del infundíbulo, cortada la hipófisis. Pondríamos hacia atrás la sustancia perforada posterior. En esta vista podríamos ver los pedúnculos cerebrales mesencefálicos y la lámina cuadrigémina, la región del tectum. El acueducto, sustancia nigra, núcleo rojo. Es lo que podríamos distinguir a detalle en esta vista inferior. Vamos a poner aquí adelante la separación de los hemisferios, ¿no? La cisura o fisura longitudinal. Si nosotros vemos desde abajo toda esta estructura, aquí pondremos a la arteria carótida interna para conocer sus ramas. Esta vendría a cada lado. Aquí estaría de un lado y acá del otro. Arteria carótida interna. Esta arteria va a dar, como mencionamos, sus ramas terminales hacia adelante. Va a dar la arteria cerebral anterior. Esta arteria cerebral anterior se encuentra con la del lado contrario y a nivel de la fisura longitudinal, es decir, la separación entre ambos hemisferios, va a presentar una arteria que los va a unir. Esta es la arteria comunicante anterior.
Entonces se forma entonces de la última porción de la carótida interna, la cerebral anterior y la comunicante anterior. Cabe destacar que al atravesar el seno cavernoso y formar la cuarta porción, penetra la dura madre y la aracnoides ingresando al espacio subaracnoideo, ¿no? Esa sería la cuarta porción. Hacia los lados y que se dirige hacia en sentido lateral, vamos a tener la otra rama terminal que es de gran calibre, más grande que la cerebral anterior, y esta es la arteria cerebral media. Entonces son las ramas terminales. Ahora vamos a mencionar las diferentes ramas colaterales que presenta en su trayecto. Va a originar la arteria carótida interna hacia adelante a la arteria oftálmica. Esta arteria ya se ha mencionado en la vascularización del globo ocular. La arteria oftálmica atraviesa el conducto óptico, le da irrigación al globo ocular, da las arterias centrales de la retina, las ciliares posteriores cortas y largas, también da arterias para el resto de la órbita, una parte de la región nasal a través de las etmoidales y también para el seno frontal, ¿no? Esa es una de las ramas colaterales de la carótida interna. Otra rama que va a dar hacia atrás y que es grande, ¿no? De gran tamaño, es la arteria comunicante posterior, que más adelante vamos a retomar en el polígono de Willis. Entonces va a dar a la arteria comunicante posterior. Esta se anastomosa con la cerebral posterior. Cabe mencionar que la comunicante posterior es de las arterias con mayor cantidad de variables, ¿no? En su recorrido. Otra arteria que también va a originar es la arteria coroidea anterior, la cual, a pesar de su nombre, se dirige hacia atrás, hacia posterior. Entonces aquí tendríamos a la coroidea anterior. Pasa por atrás relacionado con la cintilla o tracto óptico. Este se sigue por aquí, llevando la vía visual. Y se relaciona con el lóbulo temporal de cada lado. De hecho, pasa en su límite medial. Tendremos el temporal en su vista inferior. Esta arteria coroidea anterior pasa en esta pequeña región que está entre el borde medial del lóbulo temporal y el mesencéfalo y el tracto óptico. Esta región por donde transita la arteria recibe el nombre de cisura o fisura coroidea. Entonces, pasa por ahí. En su camino, a continuar, por el temporal, y va a penetrar hacia el ventrículo lateral, hacia los cuernos del ventrículo lateral. Llegando finalmente al plexo coroideo del ventrículo lateral, ¿no? Aportándole irrigación. Esta arteria coroidea anterior, entonces en su trayecto va a dar importante nutrición o importante irrigación. Va a dar ramas para el tracto óptico con el que se relaciona, han llamado cintilla óptica. También se va a relacionar con el temporal, que está en la región del uncus, ¿no? Que tiene que ver también con la memoria reciente, con la cola del caudado, que recordamos a su vez se continúa con el núcleo amigdalino, también va a incluir al globo pálido
al hipocampo, ya que está relacionado con el lóbulo temporal. Justo por esta región y porque se relaciona con la vía visual, también se relaciona con el cuerpo geniculado lateral del tálamo, la parte anterior de la cápsula interna, entonces cápsula interna en su brazo anterior, y el plexo coroides del cuarto ventrículo. Esta arteria en su momento se anastomosará con la coroidea posterior. Esta, debido a que es muy pequeña en cuanto a diámetro, es muy propensa a ocluirse por trombos. Un trombo puede obstruirla fácilmente. También va a dar la carótida interna los ramos posteromediales que más adelante describiremos en las arterias centrales del encéfalo. Ahora vamos con la arteria cerebral media. Vamos a describir ahora las terminales. Ya dijimos las colaterales, que son la arteria oftálmica, la comunicante posterior y la coroidea anterior. Ahora vamos con la arteria cerebral media, que también recibe el nombre de arteria silviana. Esta arteria le vamos a estudiar diferentes porciones. 4. Vamos a darle la M por cerebral media. La primera porción recibe el nombre de porción esfenoidal. La segunda es la porción insular. La tercera es la porción opercular. Y la cuarta es la porción cortical. Entonces vamos a describir cada una de estas regiones. Vamos a tomar cerebral media del lado derecho para describir su recorrido. Entonces tendríamos acá abajo a la carótida interna, la cual acabamos de cortar del lado derecho. Y ahora vamos a poner a la arteria cerebral media. Esta se va a dirigir en sentido lateral. Esta será la primera porción. La primera porción, recordamos, recibe el nombre de esfenoidal, y esto es porque es paralela a las alas menores del esfenoides. De hecho, pasa en esa misma dirección y se va alejando. Si nosotros representamos, aquí pondríamos al hemisferio del lado derecho. Vamos a alejar un poco esto hacia acá. Aquí estaría. Esta arteria cerebral media, en su primera porción, va a estar relacionada con los núcleos de la base, es decir, con el caudado y el lenticular, dando ramas centrales o lentículo-estriadas, que ya hablaremos de ellas, son muy importantes, sobre todo en pacientes con hipertensión. Entonces va a dar ramas lentículo-estriadas. A su vez, la cerebral media va a continuar su trayecto y va a tener su segunda porción, que es la porción insular. De hecho, esta arteria va a llegar al lóbulo de la ínsula, va a estar en el piso de la misma. Entonces aquí tendremos la porción 2. Luego va a empezar a recorrer los opérculos. Recordamos la porción de los hemisferios, perdón, de los lóbulos frontal, temporal y parietal que rodean a la ínsula, dando la tercera porción, la porción opercular. Y finalmente
esta arteria se va a dirigir con ramas ascendentes y ramas descendentes en la cara lateral de la corteza. Esta sería la cuarta porción, la porción cortical. No tanto en sentido ascendente como en sentido descendente. Entonces, esas serían las 4 porciones que le vamos a estudiar. Si nosotros ponemos aquí tendríamos a la arteria cerebral media. Aquí estarían las ramas lenticuloestriadas. Vemos cómo estas llegan al núcleo lenticular, globo pálido y putamen, una pequeña porción al claustro, a la cápsula interna y también con el núcleo caudado. Aquí estaría la primera porción. Vemos cómo después se queda en la porción de la ínsula en las paredes y luego sale a través de los opérculos, que sería la porción opercular. Finalmente, las ramas corticales ascendentes y descendentes. Son las 4 porciones de la arteria cerebral media. Cabe destacar que estas arterias lenticuloestriadas también se les conoce como arterias perforantes de la cerebral media o arterias centrales. Y estas pertenecen a un grupo que mencionaremos más adelante, que es el grupo anterolateral de las arterias centrales. Es de especial relevancia, ya que estas arterias se suelen romper y pueden lesionar, ¿no?, toda la parte de los núcleos basales. De hecho, un infarto o una oclusión súbita de estas arterias, de las lenticuloestriadas, va a dar un síndrome, el síndrome de la arteria lenticuloestriada, caracterizado por una hemiplegia motora pura. Recordamos que hemiplegia es la parálisis de la mitad del cuerpo, es una parálisis contralateral. Y esto se debe a que se lesiona la cápsula interna con las fibras córtico-espinales que estaban descendiendo. Entonces va a dar una hemiplegia motora contralateral y es pura, ya que no se acompaña de alteraciones sensitivas, no es únicamente de tipo motor. Esta arteria, si nosotros pusiéramos aquí de lado el cerebro, surco lateral, surco central, postcentral, precentral, los frontales, el intraparietal, los temporales, semilunar. Esta arteria cerebral media, una vez que emerge, empieza a dar las ramas corticales, que quedamos desde la cuarta porción. Va a dar ramas a los diferentes lóbulos, va a dar ramas orbitales, una muy grande en especial, que es la arteria frontovasal lateral. Va a dar las arterias frontales, que son la del surco precentral y la del surco central. Entonces, surco precentral y surco central, las cuales van a irrigar hacia los giros precentral, donde está el área motora primaria, y sobre todo a los giros frontal medio y frontal inferior. Y es importante porque recordamos, ahí se localiza el área motora del lenguaje, el área de Broca, áreas 44 y 45 de Brodmann. Entonces va a dar ramas frontales, que ya mencionamos, va a dar ramas parietales, va a dar una rama parietal anterior, también llamada arteria de Rolando, la cual se dirige al área somatosensorial primaria, giro postcentral o área 312. También va a dar la parietal posterior,
la arteria del giro angular. Estas ramas frontales y parietales de la cerebral media son ascendentes. A esas coloquialmente se les conoce como arterias en candelabro, por su forma. También va a dar ramas descendentes. Una temporal anterior, temporal media y temporal posterior. La temporal posterior y la del giro angular cubren el área sensitiva del lenguaje, es decir, el área de Wernicke. Entonces da las temporales anterior, temporal media y temporal posterior. Y en la profundidad, como mencionamos, en la porción 3 va a dar ramos insulares. Entonces nos damos cuenta que la arteria cerebral media le da una irrigación a toda la cara lateral del hemisferio, sobre todo las partes media e inferior. Y eso será importante de igual manera para entender el cuadro clínico. Entonces vamos a colocar, aquí veríamos precisamente las ramas que ya mencionamos, insulares, las operculares y luego las corticales. Y de las corticales se va a dirigir a toda la región lateral. Entonces aquí podemos ver en esta representación las ramas en candelabro de la cerebral media. Vemos cómo irriga la superficie lateral, ¿no?, con ramas frontales, ramas parietales y ramas temporales. Cabe destacar que la región más superior y medial no es por la cerebral media, veremos que es por la cerebral anterior, y eso es importante para el cuadro clínico. Entonces, la arteria cerebral media, su territorio de distribución, incluye a la corteza motora primaria, área 4, incluye la corteza premotora, también tiene el área 6, voy a ponerlo aquí, 4, 6, al campo visual frontal, que recordamos es el área 8 de Brodmann, y el área somato sensorial primaria, ¿no?, el área 312 por la arteria de Rolando. Ahora, es importante, sobre todo la temporal posterior, en la profundidad contribuye a la irrigación del polo occipital. Recordamos que el polo occipital tiene que ver con la vista, pero esto es exclusivamente en la región macular. Veremos por eso que se preserva la vista macular en una lesión de la cerebral posterior, porque la porción macular para la vista viene de la cerebral media. Esta es la más importante de conocer debido a que el síndrome de la arteria cerebral media es el más frecuente de todos, de todas las lesiones arteriales, es la más frecuente en eventos cerebrovascular o también conocidos como derrames cerebrales. El cuadro clínico, vamos a entenderlo, de una oclusión de la cerebral media, va a ocasionar hemiplegia o hemiparesia. Recordamos, hemiplegia es debilidad, es parálisis, mientras que hemiparesia, paresia se refiere a debilidad. Entonces, parálisis o debilidad de la mitad del cuerpo, y esta va a ser contralateral. Ahora, ¿por qué? Porque estamos lesionando el área 4, el área motora. Sin embargo, hay que mencionar que esto va a ser a nivel de cara y de extremidad superior. Eso nos orienta mucho al cuadro clínico. La extremidad inferior se encuentra relativamente preservada. ¿Y esto por qué ocurre? Porque si nosotros recordamos al homúnculo de Penfield, homúnculo motor y sensitivo, la región de la cara y de la extremidad superior están en la cara lateral, lo que se ve afectado por la cerebral media. Mientras
que la extremidad inferior se encuentra preservada, porque eso es por la cerebral anterior. Son diferentes territorios vasculares. O sea, la extremidad inferior está relativamente preservada. También va a tener un déficit sensorial. Este va a ser contralateral por lesión del área 312. Lo mismo será en cara y en extremidad superior. Pero no son todas las modalidades sensitivas. La persona deja de sentir lo transmitido por grácil cuneiforme. Recordamos vibración, tacto fino o epicrítico, propiocepción consciente y tacto entre dos puntos, ¿no? El BTPP. La termoalgesia puede estar relativamente normal debido a que esto se percibe a nivel talámico, ¿no? Por otros núcleos. También puede acompañarse de alteraciones visuales. Todo dependerá de los ramos que se estén lesionando acá. Por ejemplo, si hay una lesión temporal, recordamos que la cerebral media en su parte cortical daba las temporales anterior, media y posterior, puede provocar una cuadrantanopsia inferior, perdón, una cuadrantanopsia superior. Mientras que si la lesión es a nivel parietal, aquí sería lo contrario. Aquí tendría una cuadrantanopsia inferior, porque están invertidas las fibras para la vista. Entonces recordamos que una cuadrantanopsia, en este caso una cuadrantanopsia superior, si vemos aquí cada uno de los ojos, el campo visual, la persona perdería, ¿no?, la vista, y generalmente es una cuadrantanopsia homónima, pierde del mismo lado campo visual, mientras que si fuera una cuadrantanopsia inferior perdería la región del campo inferior, igual una cuadrantanopsia homónima, es decir, del mismo lado se pierde la vista. Si la lesión fuera occipital, la persona se acompaña de una hemianopsia homónima. Es decir, pierde la vista en la mitad del campo visual, y al ser homónima es lo mismo en los dos ojos. Esto se debe, esta hemianopsia, a una lesión de la radiación óptica. La radiación óptica conecta el cuerpo geniculado lateral con la corteza visual, y esto se ve afectado si hay una oclusión de la arteria cerebral media. Si lesionamos el área 8, también hay una parálisis de la mirada conjugada. Esta sería contralateral. No podría coordinar el movimiento de los ojos ante un estímulo. Esta suele ser transitoria. También se acompañaría de una afasia, una incapacidad para la producción del lenguaje. Todo dependerá de la región que se afecte. Si la persona afecta a la región frontal, ¿no?, recordamos que en el giro opercular y giro triangular está el área de Broca, le daría una fascia motora, también llamada fascia de Broca, o en las áreas 44 y 45. Por otra parte, si se lesiona la región del giro angular, ¿no?, también la parietal posterior o temporal posterior, daría una afasia sensitiva, es decir, una afasia de Wernicke. Recordamos que en la afasia motora el paciente sí tiene comprensión,
entiende lo que se le dice, sí entiende las instrucciones, pero lo que no tiene es fluencia, no es fluente. Es decir, no puede formar oraciones largas, no puede emitir rápidamente palabras, ¿no? Porque está afectada la parte motora. Tampoco tiene la capacidad de repetición, ¿no? Por ejemplo, repetición de frases o repetición de palabras. Y tampoco puede nombrar, no tiene la capacidad de nominación. Entonces, por una lesión en el área de Broca. Recordamos, porción opercular y porción triangular del giro frontal inferior. En cambio, si fuera una fascia de Wernicke, esta lo que sí va a tener es fluencia, si es fluente. La persona habla mucho, pero estas palabras van a ser con sustituciones, va a agregar frases que no tienen sentido, o a inventar palabras, es decir, neologismos. Debido a que no interpreta la información que llega al cerebro, no tiene comprensión. Por lo mismo, no tiene la capacidad de repetir. Y tampoco puede nombrar. Entonces tampoco tiene nominación. En caso de una lesión extensa o proximal de la cerebral media, puede dar una fascia global, es decir, tanto motora como sensitiva. Esto, recordamos, la afasia se presenta por una lesión en el hemisferio dominante, que en la mayoría de la gente el hemisferio dominante es el izquierdo. Si esta lesión fuera en el hemisferio dominante, en el derecho, no necesariamente tendría afasia, sino que tendría falta de atención, sobre todo por lesión a nivel frontal, anosognosia, no reconoce las alteraciones que padece, esto es por lesión parietal principalmente, y también alteraciones en la percepción espacial, y esto por lesión a nivel temporal. Entonces, estas serían las principales características de un síndrome de arteria cerebral media. Ahora vamos con la arteria cerebral anterior. Recordamos que esta es otra de las arterias terminales de la carótida, ¿no? Se dirige hacia adelante, la cerebral anterior. Entonces vamos a hablar de ella. Entonces, arteria cerebral anterior. Esta arteria pasa relacionada con el nervio óptico y quedamos se unen por la comunicante anterior. Una vez que se unen, esta asciende por la fisura longitudinal y se relaciona con el cuerpo calloso. Aquí vamos a poner una imagen para entender cómo se lleva a cabo el recorrido. Aquí veríamos el polo o cara inferior del cerebro. Vemos la relación del nervio y quiasma óptico o los tractos olfatorios. Entonces aquí podemos ver cómo la arteria cerebral anterior se relaciona con la fisura longitudinal y ahí va a tener la conexión, ¿no? La arteria comunicante anterior. En ese momento describe un giro hacia arriba y se va a relacionar en su trayecto con el cuerpo calloso. Entonces aquí estaría una vista lateral. Y aquí podemos distinguir, ¿no?, cómo la cerebral anterior sube, ¿no?, asciende después de la comunicante anterior y tiene una relación directa con el cuerpo calloso. ¿Qué arterias va a originar en ese trayecto? Una de las arterias es la arteria estriada medial, también llamada arteria recurrente de Heubner. Esto es rama de la cerebral anterior, cerca de la unión con la comunicante. De hecho, aquí estaría. Esa es la arteria recurrente. Pues como esta regresa, de ahí su nombre.
Esta arteria estriada medial va a penetrar a la sustancia perforada anterior. Una vez que lo hace, le va a dar irrigación a numerosas estructuras, a la cabeza del caudado, al putamen, a la cápsula interna, específicamente al brazo anterior y la rodilla, también va a dirigirse o se va a relacionar con el cíngulo, el giro del cíngulo, también la corteza orbitofrontal que está en la parte más anterior, y con una parte del giro recto, sobre todo la región más ventral o anterior. Esta también es una de las arterias profundas o penetrantes de la cerebral anterior. Si se obstruye esta arteria, nos daría el síndrome de la arteria recurrente de Heubner. Y en este caso, la persona va a tener hemiplegia o hemiparesia, debilidad o parálisis, y esta va a ser contralateral. Principalmente va a ser de la cara y brazo. Esto se debe a la lesión de la cápsula interna. Aquí no va a tener problemas sensitivos, ¿no? Está aislado de forma motora. También como se relaciona con la parte orbitofrontal, ¿no? La parte del giro recto, la persona no va a tener necesidad o ganas de hacer cosas, de hacer actividades, es decir, va a presentar abulia, falta de interés, y también puede presentar agitación, ¿no? Por lesión de la región frontal, ¿no? De esta arteria. Si nosotros ponemos aquí en una vista medial, vamos a poner a la comisura anterior y vamos a hablar aquí del cuerpo calloso con su rostro pico, su rodilla, su cuerpo y su esplenio, con el fornix hacia abajo, en medio está el septum pellucidum. Tenemos aquí el giro del cíngulo. Aquí estaría toda la cara medial. La arteria cerebral anterior, es una vez que está con la comunicante anterior, asciende. Y a partir de aquí va a dar sus ramas. Ya mencionamos a la estriada medial o recurrente de Heubner. Va a dar una arteria orbitofrontal, una frontovasal medial o frontopolar que más o menos se forma a nivel de la rodilla, y de aquí también va a formar a la arteria pericallosa, la cual es considerada una rama terminal que se encuentra entre el cuerpo calloso y el giro del cíngulo, y una arteria calloso marginal que va a ser más dorsal. Aquí puede haber variantes entre la pericallosa y la calloso marginal. Generalmente se acepta que de la arteria pericallosa, es decir, la rama terminal, esta va a originar arterias frontales, frontal media y frontal posterior,
ya sea la región parietal, la arteria paracentral, para el lobulillo del mismo hombre, y la arteria precuneal, para la precuña. Entonces podemos distinguir, aquí abajo vamos a poner la representación de la arteria cerebral anterior, de sus ramas. Ya digo, la recurrente de Heuner, recurrente medial, y la orbitofrontal. Vemos a la frontovasal y vemos cómo da sus dos ramas, la terminal, que es la pericallosa, y otra colateral grande, que es la calloso marginal. Y de aquí puede haber variantes. Vemos la frontal anterior, frontal media, vamos a nivel del surco central aproximadamente, la frontal posterior, en el surco precentral, perdón. Luego está la paracentral y finalmente la precuneal. Esta arteria pericallosa se va a anastomosar con la arteria cerebral posterior. Vamos a mencionar ahora los síndromes. ¿Qué pasa si se ocluye? Entonces hay un síndrome de la arteria cerebral anterior. Vamos a describirlo. Si fuera unilateral y si fuera bilateral. En el caso de una lesión u oclusión unilateral, se va a presentar hemiparesia o hemiplegia, recordamos debilidad o parálisis, contralateral. Aquí el cuadro clínico nos orienta mucho porque principalmente se afecta a la extremidad inferior, a diferencia de un síndrome de arteria cerebral media, donde era más a nivel de cara y de extremidad superior. Y esto recordamos al homúnculo. La arteria cerebral anterior irriga la parte medial de la corteza cerebral, de ahí que se afecte más la extremidad inferior. También va a dar un déficit sensorial, todas las modalidades sensitivas, contralateral. Esto es por afección igual del lóbulo paracentral, que recordemos tiene la parte precentral, el área 4, y el área 312, que es la sensitiva. Lo mismo, principalmente la extremidad inferior es la que está afectada. Si llega a afectar al hemisferio dominante, puede provocar una afasia, pero esta es una afasia motora transcortical. Es decir, se lesionan las vías que conectan al área premotora con el área de Broca o área motora del lenguaje. En este caso, en una afasia motora transcortical, si hay comprensión, la persona entiende lo que están diciendo, similar a Broca. La persona no tiene fluidez, no es fluente, y sí puede repetir y nominar, o sea, sí tiene repetición. A diferencia de Broca, que no la presentaba. Esta sí tiene repetición. ¿Qué pasaría si esta lesión de la cerebral anterior fuera bilateral? Tendríamos los mismos datos, hemiparesia, déficit sensorial, y además por lesión frontal, donde ya no se puede compensar, habría una pérdida de iniciativa para hablar. La persona, de hecho, presentaría una apatía muy severa. Y esto se acompañaría de un mutismo, o sea, no habla, mutismo asinético. La persona no tiene respuestas, lo único que puede hacer es tener ojos abiertos, pero no hay respuesta de ningún tipo, ni verbal ni de expresión facial. Puede desarrollarse un reflejo primitivo, reflejo de prensión, donde la persona, si ustedes colocan algo entre sus manos, automáticamente va a cerrar, va a ser prensión, y una alteración de los esfínteres, ¿no? Incontinencia. Probablemente esto de los esfínteres se deba justo a la representación somatotópica, que es principalmente en la cara más medial e inferior. Ahora, si combinamos estos dos síndromes, síndrome de arteria cerebral anterior
y síndrome de arteria cerebral media, esos datos clínicos juntos nos orientan a algo más complejo que es el síndrome de la arteria carótida interna. Recordemos que son las ramas terminales. Entonces, una obstrucción de la carótida interna, por ejemplo, una fibrilación auricular o algo que obstruya a nivel proximal, daría los datos de una cerebral anterior y de una cerebral media, más algo que se llama amaurosis fugaz. Amaurosis fugaz. Esto se refiere a una ceguera monocular, es decir, uno de los ojos deja de percibir. Y esta suele ser transitoria, desaparece. ¿Por qué? Porque en este caso se obstruye una de las arterias colaterales de la carótida interna que habíamos mencionado, que es la arteria oftálmica. Entonces, si el paciente presenta hemiparesia o hemiplegia, déficit sensorial, ¿no? Problemas de esfínteres, ¿no? Alteración de extremidad superior e inferior, y además se acompaña de una pérdida de la visión, una amaurosis fugaz o fugaz, sospechamos de una obstrucción a nivel de la arteria carótida interna. Si nosotros queremos identificar, aquí podríamos ver el territorio que es vascularizado por la cerebral media, como mencionamos, ¿no? La región lateral, frontal, parietal y temporal. Mientras que para la región medial, principalmente, va a ser por la cerebral anterior, ¿no? Todo lo relacionado con el cuerpo calloso. Y esos serían los síndromes respectivos. Ahora vamos a hablar del otro sistema, el sistema de la arteria vertebrovasilar. Entonces ahora vamos a describir la irrigación vertebrovasilar. Nosotros recordamos que del callado de la aorta salía el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Ambas subclavias, en su primera porción, originan a una arteria que se dirige hacia posterior y superior, que recibe el nombre de arteria vertebral. Entonces, la arteria vertebral es rama de la primera porción de la subclavia. Recordamos que estas arterias vertebrales van relacionadas con las vértebras cervicales. Si nosotros recordamos a las vértebras cervicales, las viéramos de frente, aquí estarían, vamos a ponerlas. Tendrían sus procesos transversos, y en estos procesos transversos tenían unos agujeros o forámenes del mismo nombre, los transversos. Por ahí van a ascender estas vértebras. Aquí estaría C2 con sus odontoides, arco anterior y las masas laterales de C1. Estos agujeros transversos están en los procesos de todas las vértebras cervicales. Sin embargo, la arteria vertebral no pasa por los agujeros de C7, sino es a partir de C6. Y por ahí asciende hasta llegar al atlas, hasta llegar a C1. Una vez en C1 gira hacia atrás, dejando una marca en el arco posterior del atlas, y asciende a nivel aproximadamente del agujero magno para fusionarse, formando a la arteria basilar. Entonces, la arteria basilar se forma por la anastomosis o unión de las dos arterias vertebrales. Y aquí es un caso especial donde arterias de menor calibre forman una más grande. Estas arterias vertebrales, si las viéramos aquí de lado, estaría una, la del lado derecho, la del lado izquierdo, forman a la arteria basilar. En este trayecto, estas arterias vertebrales van a originar ramas. Van a formar juntas a una arteria espinal anterior, la cual desciende
por adelante de la médula espinal. Entonces van a formar a la espinal anterior y atrás van a formar a las espinales posteriores. Si nosotros hiciéramos un corte de la transversal de la médula espinal, aquí estaría. Entonces la arteria espinal anterior es única, más grande, y pasa en la fisura media anterior, la espinal anterior. Y las espinales posteriores son dos, y estas se relacionan con los surcos posterolaterales. Es una anterior y dos posteriores, ramas de las vertebrales. ¿Qué otra arteria se va a originar de las arterias vertebrales? Se va a formar la cerebelosa posteroinferior. Vamos a ponerla aquí. Es la arteria cerebelosa posteroinferior, que en inglés, por sus siglas, se le conoce como PICA, Posterior Inferior Cerebellous Artery. Entonces, la arteria cerebelosa posteroinferior es rama de las arterias vertebrales, también la espinal anterior y las espinales posteriores. Importante, esta arteria, como el nombre lo indica, le va a dar irrigación a la parte más baja y dorsal del cerebelo. De hecho, esta arteria se va a relacionar con la médula oblongada y con el cerebelo. Va a dar su territorio de irrigación. Va a ser al vermis en su cara más inferior, al cerebelo más posterior, más dorsal, a los núcleos centrales como el fastigio y el globoso, y va a dar una rama para el plexo coroideo del cuarto ventrículo. También va a dar pequeñas ramas para la médula oblongada, para la región posterior. Entonces, si nosotros representamos a las ramas de las vertebrales, aquí podríamos ver en este pequeño esquema la distribución. Aquí vienen las arterias vertebrales que giran, el del agujero magno, y van a dar la espinal anterior. Hacia atrás van a dar las espinales posteriores y van a dar a la cerebelosa posteroinferior. Esas son las ramas que van a dar. Y esta cerebelosa posteroinferior para la parte inferior y posterior de la médula oblongada y del cerebelo. Esta arteria basilar continúa su trayecto y de hecho descansa en el puente. Recordemos que el puente tiene un surco basilar justo por donde pasa esta arteria. Entonces asciende en la cara media del puente la arteria basilar y va a originar tres grupos importantes de arterias. Por un lado, va a originar otra arteria para el cerebelo. Esta es la arteria cerebelosa anteroinferior. Por sus siglas en inglés, la AICA. Y esta arteria también va hacia la parte anterior del cerebelo. Entonces su territorio de distribución es al cerebelo, pero en la región anterior.
Y esta va a dar una rama muy importante, la cerebelosa anteroinferior, que es la arteria laberíntica, la cual va al laberinto, al oído interno. Una oclusión de esta arteria va a ocasionar hipoacusia o sordera neurosensorial. Les mencionamos, la arteria laberíntica principalmente se origina de la cerebelosa anteroinferior y en ocasiones de la basilar. También va a dar ramas la arteria basilar hacia el mismo puente, que son las arterias pontinas paramedianas, son pequeñas, y que van sobre todo hacia las fibras corticoespinales y al suelo del cuarto ventrículo. Y también van a dar pontinas circunferenciales, que son más largas. Esas van a rodear y van a dirigirse hacia atrás. Entonces las pontinas paramedianas irrigan el puente en su cara más anterior, relacionándose con las vías corticoespinales y el suelo del cuarto ventrículo, y las circunferenciales hacia los lados, se van a dirigir hacia atrás, rodeando. También va a dar una rama más, la basilar, vamos a ponerla por acá, que es la cerebelosa superior. Esta va a ir para la parte más dorsal, inferior al tentorio. También va a irrigar, entonces sería el cerebelo dorsal, infratentorial, al pedúnculo cerebeloso superior y al colículo inferior, relacionado con la audición. Y finalmente, la arteria basilar va a dar sus ramas terminales, se va a bifurcar, formando las arterias cerebrales posteriores. Entonces, recapitulando, la arteria vertebral que sale de la subclavia forma a dos espinales posteriores, una espinal anterior y a las cerebelosas posteroinferiores. Por otra parte, la basilar forma a la cerebelosa anteroinferior, a la cerebelosa superior y a las pontinas paramedianas, que son cortas, pontinas circunferenciales, que son largas. La arteria laberíntica puede originarse principalmente de la cerebelosa anteroinferior y en menor medida de la basilar. Y las ramas terminales de la basilar son las cerebrales posteriores. Si nosotros ponemos aquí una imagen del tallo, para tratar de entender, aquí identificamos los territorios vasculares. Abajo está la médula oblongada, puente, mesencéfalo, y hacia atrás la región del cerebelo. En este esquema podemos observar que la región que corresponde a la médula oblongada es por las arterias vertebrales, justo antes de formar a la basilar. Entonces las arterias vertebrales le dan la mayor parte de la irrigación a través de arterias paramedianas y circunferenciales a la médula oblongada. Por otra parte, al puente lo va a hacer la arteria basilar. Recordemos que esta pasa justo enfrente, ¿no? Por aquí iría la arteria basilar y le va a dar irrigación. Y si lo vemos ahora en la región cerebelosa, aquí podremos ver las diferentes arterias que participan en su irrigación. De las vertebrales, la pica, la arteria cerebelosa posteroinferior, sobre todo hacia el lóbulo flóculo-nodular. Después tendríamos la AICA, la arteria cerebelosa anteroinferior. Perdón, estaría aquí al revés. Anteroinferior y posteroinferior, estarían así las arterias. Y para la región más dorsal, que incluye el lóbulo anterior y una parte del lóbulo medio, la arteria cerebelosa
superior. Estos serían los trayectos vasculares para el tallo cerebral, cada una con diferentes síndromes, según la severidad. Ahora, la arteria cerebral posterior, si ponemos aquí, vamos a hablar de ella, la cerebral posterior. Vemos que las arterias vertebrales se unían a nivel del agujero magno formando la arteria basilar, la cual discurre en el surco basilar del puente. Esta arteria basilar se divide en sus últimas arterias, que son las cerebrales posteriores. Esta arteria cerebral posterior le vamos a estudiar de igual manera 3 porciones o 3 partes. La primera de ellas es de la bifurcación, desde donde comienza hasta el origen de la comunicante posterior, que viene de cada lado. Recordemos que la comunicante posterior es rama de la carótida interna. Aquí estaría la arteria comunicante posterior. Entonces, en la unión basilar con la comunicante posterior, esa es la primera porción. La segunda porción, que está en las cercanías del mesencéfalo, después de la arteria comunicante, hasta antes del hemisferio, segunda porción, y la tercera porción, que va hacia atrás, es en la parte interna del hemisferio cerebral, que se dirige hacia el polo occipital. Son las 3 partes. El último segmento va a dar las ramas corticales, que son 3: occipital lateral, occipital medial y ramas calcarinas. Entonces salen de la tercera porción, que ya está en la región hemisférica, son las ramas corticales. Si vemos la cara medial del hemisferio, vemos cómo va a dar la occipital lateral, occipital medial, que da ramos calcarinos, y un ramo para el cuerpo calloso. La rama occipital lateral, que podemos observar, su territorio de distribución es hacia el lóbulo temporal. Entonces las ramas temporales es el lóbulo temporal inferior, hacia la región más baja. Por lo mismo se relaciona con el giro parahipocámpico, que participa en el sistema límbico y en una pequeña parte de la formación hipocampal, ¿no? Parte de la memoria reciente, ¿no? Que sería esta parte de aquí. La occipital medial es en la cara interna del occipital y parietal, y también se relaciona con el cuerpo calloso, sobre todo en la región del esplenio, que es la parte más posterior. También va a dar ramas, de ahí va a originar a la coroidea posterior, que esa la mencionaremos más adelante en las ramas centrales. Y las calcarinas finalmente se dirigen al área visual primaria, B1, que recordamos es el área 17 de Brodmann, ¿no? Y también un poco a las áreas de asociación, B2 y B3, ¿no? Áreas 18 y 19 de Brodmann. Esta misma arteria, la cerebral posterior, va a dar ramas centrales. De ellas, la más importante es la coroidea posterior. Estas ramas centrales se originan de los segmentos 1 y 2. Entonces va a dar la coroidea posterior,
que va hacia adelante. Y esta ingresa al ventrículo lateral, al plexo coroides del ventrículo lateral y del tercer ventrículo, uniéndose con la coroidea anterior. Recordamos a la coroidea anterior que llega al ventrículo lateral. Esta se va a unir con la coroidea posterior. Entonces la coroidea posterior le va a dar irrigación al plexos coroides del ventrículo lateral y tercer ventrículo. Y también va a dar las arterias posteromediales. Estas posteromediales también van a completar la irrigación de la cara posterior de la corteza. Ahora, el cuadro clínico, si obstruimos a esta arteria cerebral posterior de forma unilateral, nos va a dar hemianopsia contralateral. Entonces tenemos aquí los dos campos oculares y el hemisferio izquierdo deja de funcionar. Se pierde la vista del lado contrario. Algo muy interesante es que hay un respeto macular. La mácula sigue viendo, porque recordamos, esto está irrigado por la arteria cerebral media. Entonces, hemianopsia contralateral con respeto macular. Eso es muy importante para el diagnóstico diferencial. También puede haber agnosia cromática. Es decir, la persona no puede señalar un color que se le indique por parte del explorador. Puede acompañarse además de alexia, es decir, una alteración en la capacidad de leer. Ahora, si esto es bilateral, una lesión de las dos arterias cerebrales posteriores, que ya es más severo, nos va a dar ceguera cortical, es decir, la persona no puede ver, no porque el ojo esté mal, sino porque la corteza no es capaz de interpretar los estímulos visuales. Como sabemos que es a nivel cortical o a nivel periférico, el paciente sí tiene movimiento pupilar, sí tiene reflejo pupilar. También se puede acompañar de prosopagnosia. Recordamos la incapacidad de detectar rostros. Y anosognosia visual por lesión de la región parietal. En la anosognosia la persona no acepta o no distingue que tiene una alteración. Entonces la persona, aunque no ve, su cerebro hace confabulaciones y empieza a crear imágenes para tratar de compensar esa falta de vista. De esta manera ya tendríamos la formación del polígono de Willis. Vamos a tratar de hacer un pequeño repaso. Vamos a hablar del polígono de Willis, que también se llama círculo arterial cerebral. Solo el 20% de la población tiene todas las ramas, pero vamos a tratar de identificar aquí. Entonces vamos a poner de igual manera aquí nervios ópticos cortados con el quiasma. Aquí estaría el tracto cintilla óptica también recortados. Hacia atrás tendríamos los cuerpos mamilares con el infundíbulo y cortada la hipófisis, ¿no? En medio de la región del tubercinerium tendríamos la sustancia perforada anterior. Los pedúnculos mesencefálicos y el tectum. Acueducto, sustancia negra, núcleos rojos. Tendremos aquí los hemisferios en el polo frontal, los bulbos olfatorios ahí descansando.
Pues aquí tendríamos a cada lado a la arteria carótida interna. Aquí estaría ahí estaría otra carótida interna de cada lado. Y vamos a poner sus ramas terminales. La arteria carótida interna va a originar hacia adelante a la arteria cerebral anterior. En la cual se une en la línea media a nivel de la fisura longitudinal. Las arterias cerebrales anteriores se unen por la arteria comunicante anterior. Entonces, una comunicante anterior. Aunque algunos autores no la consideran parte del polígono, la otra rama terminal y que es de mayor calibre, la arteria cerebral media, que se dirige hacia afuera. Hacia atrás tendríamos a las arterias comunicantes posteriores. Tantito esto, vamos hacia acá. Estarían las comunicantes posteriores. Entonces, estos tres son parte del sistema de la carótida interna. Comunicante anterior con cerebrales anteriores y comunicantes posteriores. Por otra parte, tendríamos a la arteria basilar, que da sus ramas terminales, que son las cerebrales posteriores. Estaría la basilar y la arteria cerebral posterior. Esto sería el polígono de Willis. Comunicante anterior y dos cerebrales anteriores, ¿no? Dos comunicantes posteriores. Esto es de la carótida interna. En cambio, la basilar solo forma a las a las cerebrales posteriores. Aquí veríamos en una vista lateral la representación del polígono de Willis. Entonces podemos ver a la carótida interna, la cual origina hacia afuera la cerebral media, hacia adelante a las cerebrales anteriores con una comunicante anterior, hacia atrás las comunicantes posteriores y a la basilar que forma las cerebrales posteriores. Aquí tenemos la representación completa del polígono de Willis o círculo arterial cerebral. Entonces vamos a tratar de identificar todas las arterias con ambos sistemas. Vemos abajo el sistema vértebro-basilar y hacia arriba el sistema de la carótida interna. Por una parte, la arteria carótida interna va hacia los lados formando las cerebrales medias. Hacia adelante está la arteria cerebral anterior de cada lado, unidas por una arteria comunicante anterior. Hacia atrás vemos a las arterias comunicantes posteriores, que son dos, una izquierda y una derecha. Ese sería el sistema carótido interno. Por otra parte, vemos a las arterias vertebrales que forman a la arteria basilar. Y esta da sus ramas terminales, que son las cerebrales posteriores, que se unen con las comunicantes posteriores. Aquí podemos ver algunas de las
arterias que ya se mencionaron previamente. Podemos ver a la arteria oftálmica, hacia atrás a la coroidea posterior, y en la región basilar podemos ver de la basilar a la arteria cerebelosa anteroinferior, a la arteria cerebelosa superior, que sería el posteroinferior, la anteroinferior, y las diferentes arterias pontinas, son las paramedianas y las circunferenciales. Ahora, en el polígono de Willis vamos a estudiar a las arterias centrales o arterias perforantes. A estas las vamos a dividir en 4 grandes grupos: anteromedial, anterolateral, posteromedial y posterolateral. El grupo anteromedial corresponde a las ramas de la comunicante anterior y de las cerebrales anteriores. Entonces, este corresponde al grupo anteromedial. Estos atraviesan a la sustancia perforada anterior y van a irrigar sobre todo la parte anterior del hipotálamo. Y el área preóptica. De aquí se va a localizar una de las arterias que ya mencionamos, que es la recurrente de Heubner o arteria estriada medial. Vamos con el otro grupo, el grupo anterolateral. El grupo anterolateral se origina de la cerebral media, que estaría. Son las arterias lentículo-estriadas, que ya hemos mencionado. Y estas, o estriadas laterales, también se les puede decir, pues también atraviesan a la sustancia perforada anterior. Entre ellas tenemos a la arteria de Charcot, que es importante porque se le conoce como la arteria de la hemorragia cerebral. Estas arterias se suelen destruir, sobre todo en pacientes hipertensos. Se rompen lesionando a los núcleos de la base y a la cápsula interna. Sobre todo la región anterior de la cápsula interna es lo que afecta. El grupo posteromedial se va a originar de la comunicante posterior y de la cerebral posterior. Aquí estaría el grupo posteromedial. Y este va a la sustancia perforada posterior, que está en la región interpeduncular mesencefálica. Esta va a irrigar al tálamo, sobre todo la parte anteromedial, al subtálamo y al mesencéfalo, en la parte medial de los pedúnculos. Finalmente está el grupo posterolateral. Este sale de la cerebral posterior como tal y va a ser lateral al mesencéfalo. Entonces la parte lateral del pedúnculo será irrigada. De esta manera ya tendremos toda la vascularización de la región encefálica. Ahora vamos a mencionar
a la irrigación de la médula espinal. Entonces, para eso vamos a recordar que de cada lado venían las arterias vertebrales que a nivel del agujero magno se unen formando a una grande arteria basilar. Aquí pondremos a la basilar. Y aquí están las vertebrales. Las arterias vertebrales, mencionábamos, van a originar a nivel de la decusación piramidal, se van a unir, formando a la arteria espinal anterior. Y esta se dirige hacia abajo. Entonces, la formación de esta arteria se presenta a nivel de la decusación piramidal de la médula oblongada. Hacia atrás se van a formar las espinales posteriores. Y nuevamente, recordando que se mencionó, si tenemos aquí a la médula espinal, un corte transversal con las astas anteriores y posteriores, aquí estaría la arteria espinal anterior. Esta arteria le va a dar irrigación a los 2/3 anteriores, es decir, parte del cordón posterior y lateral, cordón anterior y las astas, asta motora, ¿no? Toda esa región será vascularizada por la arteria espinal anterior, mientras que las arterias espinales posteriores, las cuales pasan por el surco posterolateral, van a irrigar el tercio posterior de la médula. Que incluye a la asta sensitiva y a los cordones posteriores, ¿no? La región de Gracil y cuneiforme. Este sería el tercio posterior, no serían los 2/3 anteriores. Sin embargo, la médula espinal no puede recibir solo el aporte de las arterias espinales, no es suficiente. Entonces, además de las arterias espinales, recibe anterior y posteriores, recibe apoyo de las arterias espinales segmentarias. Estas se van a originar en diferentes partes. Ya habíamos mencionado, para la médula cervical o en la región cervical, estas arterias se originan de las vertebrales, es decir, las arterias vertebrales forman una anterior y 2 posteriores, las que acabamos de mencionar. En la región torácica o dorsal, quienes van a dar el principal aporte son las arterias intercostales posteriores, las cuales son ramas de la aorta torácica. Y a nivel abdominal o nivel lumbar, las arterias lumbares, ramas de la aorta abdominal. Entonces, dependiendo la región, estas arterias van a darle nutrición a la médula espinal. Estas arterias, una vez que llegan a la médula espinal, van a dar ramas radiculares que van a favorecer la nutrición. De ellas, la más relevante es la arteria radicular mayor, también llamada arteria radicular magna, de Adamkiewicz. Esta arteria radicular mayor o radicular magna se forma de las intercostales posteriores, que son ramas de la aorta torácica, de la 8 a la 11, principalmente del lado izquierdo. Y esta arteria es importante porque le va a dar irrigación a la parte lumbar y del cono medular, o sea, la parte inferior de la médula espinal.
Aquí podemos ver de las arterias. Aquí vemos a nivel torácico cómo está la aorta. Quedan las ramas intercostales posteriores, pues entre las costillas, y estas a su vez van a dar las ramas espinales. Vemos cómo se unen a la espinal anterior y a las espinales posteriores, dando pequeñas ramas radiculares para dar la irrigación de la médula espinal, en este caso a nivel torácico. Y finalmente, en esta imagen podemos revisar cómo está la arteria espinal anterior, que le da irrigación a los 2/3 anteriores, y las dos arterias espinales posteriores. Estas reciben apoyo de las arterias segmentarias que ya mencionamos. Se pueden originar de las vertebrales, las intercostales posteriores o de las lumbares. Y de esta manera concluimos con toda la vascularización del sistema nervioso